¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a su programa Mujeres Creciendo en Gracia. Ya estamos aquí a través de tu estación favorita, Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Gracias por sintonizarte, a ti que me acompañas en tu casa, a ti que me acompañas desde la app, desde la transmisión en vivo, en el video, en las redes sociales, Facebook y desde luego los que vienen conduciendo. Gracias por estar con nosotros en Mujeres Creciendo en Gracia. Es para mí un gozo que me acompañes a la aventura de adentrarnos en el corazón de Dios a través de las Escrituras. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo pueda ser en tu corazón, en el mío, que a la luz del Espíritu Santo podamos venir con un corazón sencillo a buscar restauración, consolación, a buscar que Él y su imagen sean conformados cada vez más y más en tu corazón y en el mío. Y bueno, vamos a adentrarnos un poco en el libro de los Salmos. Este libro, ¿verdad?, que está conformado en 5 grandes secciones. 73 de estos salmos el autor es el rey David, 12 son salmos de Asaf, 11 de los hijos de Coré, 2 de Salomón y 1 de Moisés. El resto, bueno, pues son de autores anónimos. En ellos podemos encontrar, pues, retratadas las emociones, el lamento, el dolor, algunos la confusión, el enojo, la alabanza, el gozo, la celebración, todas estas cosas, ¿verdad? Todas estas emociones en donde podemos identificarnos nosotros también, ¿verdad? El libro de los Salmos es un tesoro para el alma. Y es por eso que vamos a observar un salmo que es muy conocido, un salmo que es muy memorizado, un salmo que es muy citado, muy estudiado y muy meditado, el Salmo 23. ¿Cuántas de nosotras no nos lo sabemos de memoria? Pero hoy vamos a observarlo detenidamente, lo vamos a hacer nuestro, y esta canción, ya que los salmos son canciones, la vamos a hacer una canción para nuestra alma. ¿Crees que tu alma necesita una canción? ¿Crees que tu alma necesita descansar y tu alma necesita reposar en esta canción? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Vamos a estar haciendo esta canción para nuestra alma, algo nuestro, la vamos a apropiar. Y vamos a hablar un poquito acerca de quién era la persona que lo escribió, que escribió este salmo. Es David. Antes de ser elegido como rey, antes de ser nombrado por Dios un hombre conforme al corazón de él, ¿quién era David? Bueno, pues Hechos 13 nos dice hace una semblanza muy chiquita de su biografía. Dice que después de 400 años, de 450 años, Dios dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego de esto pidieron rey y Dios les dio a Saúl, ¿verdad?, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y esto lo puedes ver en Primera de Samuel capítulo 15 y 16. Me gustaría mucho que lo leyeras para que pudieras ver el contexto de este hombre, de David. ¿Quién era David? ¿De qué familia venía? ¿Cómo fue que Samuel lo unge? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué Saúl fue quitado, verdad? Bueno, pues fue quitado porque él despreció la palabra de Dios. Él quería ser el protagonista. A él le importaba mucho lo que los hombres dijeran acerca de él. Entonces Dios lo quitó, pero tú dirás, bueno, pues lo quitó así como hoy pueden quitar de un puesto a alguien de por ejemplo, en el gobierno, en una empresa. Bueno, pues muchas gracias, ya a partir de 15 días ya usted ya no va a ser el director, ya usted ya no va a ser el asistente, ya usted ya no va a ayudar sencillamente en esta oficina. No, Dios no fue así. Dios esperó 40 años para poder quitar a Saúl, para poder quitar a Saúl. Entonces, Dios no es y no actúa como nosotros. Y en estos 40 años que este hombre Saúl reinó, trató con la vida de David, lo preparó para ser el rey de Israel,
para ser el hombre conforme al corazón de Dios. Y vemos que el hombre conforme al corazón de Dios se equivocó terriblemente, pero también ese mismo hombre dijo, prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Retrató en uno de los salmos su profundo lamento y arrepentimiento cuando él pecó, un hombre sujeto a sus pasiones. En algún momento lo llevó lejos de la comunión con Dios y él dijo, Señor, prefiero un día que 1000 fuera, un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Expresó su profundo arrepentimiento. Este hombre fue el que escribió el Salmo 23. Y vamos a ver qué estaba sucediendo cuando Samuel lo unge como rey. En el capítulo 16 de Primera de Samuel dice que Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel, porque llega Samuel a la casa de Isaí y empieza a ver tu hijo. Y dijo, le dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a estos. Y Samuel dijo, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor que está apacentando las ovejas. ¿Y qué quiere decir apacentar? Bueno, pues apacentar quiere decir pastar, quiere decir sacar a las ovejas del redil, caminarlas al lugar a donde van a comer. Esto implica instruirlas, implica educarlas, es decir, educarlas a que se acostumbren a escuchar la voz del pastor, a que se acostumbren a seguirlo. Esto implica vigilarlas y guardarlas de los depredadores, desde aquellos osos y leones que dice David que se acercaban a quererse pues comer las ovejas, o a querer estos lobos que estaban ahí también acechando para ir tras las más débiles, ¿verdad? Entonces esta palabra de apacentar pues implica eso, sacarlas de redil, caminar con ellas, que se acostumbraran a su voz, al olor del pastor. Implica alimentarlas, es decir, buscar los pastos adecuados, buscar el agua limpia para las ovejas. Recuerda, lo que vamos a estar estudiando en este Salmo 23 no está centrado en las ovejas, sino está centrado en el pastor. Pero esto es lo que hacía David, entonces por eso está muy familiarizado y pone este salmo así como a Dios como el pastor y nosotros como ovejas, ¿verdad? Samuel estaba tratando de buscar este rey y Dios le dice, no te fijes en la apariencia exterior, Dios mira el corazón. Entonces le dice a Isaí, ve a buscarlo, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga. Envía por él, le hace entrar. Aquí nos dice cómo era David, que era rubio, de ojos hermosos, muy bien parecido, y el Señor le dijo, levántate, úngele porque este es. ¿Qué edad tenía David? Pues tenía alrededor de 15 años, algunos comentaristas dicen que 10, pero bueno, era alguien muy joven, y bueno, este es uno de los primeros 3 ungimientos que él tiene antes de ser ungido. Primero fue rey de Judá, después fue rey de Israel. Rey de Judá, este primer ungimiento ahí en su casa, no sabemos si fue delante de todos, si fue en privado, pero seguramente David no entendía nada, lo estaban ungiendo como el rey. Pero después de eso, pues pasaron aproximadamente 20 años desde que Samuel hizo este primer ungimiento para que David fuera rey, hasta que él fue ya declarado y llegó al trono de Israel, como rey de Israel. Es una historia maravillosa. ¿Por qué? Porque Dios no actúa como tú y yo. Dios cumple sus promesas, aunque pasen 15 años, aunque pasen 20 años, y en ese periodo de tiempo trata con nosotros. ¿Qué promesa te ha hecho Dios a ti, de la cual estás esperando todavía? Bueno, pues está formando carácter en ti, está formando su imagen, te está enseñando cosas. Él no va a hacer un cambio de un día a otro sin antes haber tratado con tu corazón y con el mío. Y pues bueno, estamos viendo el corazón del hombre conforme al corazón de Dios, estamos redundando, pero es así. David escribió este Salmo 23, vamos a estar observando algunas cosas, hay mucho que decir, pero solo vamos a ir por lo más relevante. Te espero en el siguiente segmento, no te vayas, vamos a seguir viendo más del Salmo 23. Estás en Buenas Nuevas, vamos a un corte y volvemos. Ya estamos de regreso en tu programa Mujeres Creciendo en Gracia. Estamos hablando del Salmo 23, el autor, estamos viendo cuáles eran
pues sus rasgos de carácter, un hombre que Dios dijo que era conforme a su corazón, un hombre que pasó por muchas situaciones difíciles, un hombre que fue perseguido a muerte por su adversario Saúl, un hombre que en todo tiempo mostró misericordia, un hombre que siempre consultó a Dios. Eso a mí me impresiona de David. David siempre estaba consultando a Dios. Él, todas las cosas que hacía, decía, y David consultó a Dios, y David le preguntó a Dios. Entonces, esas son cosas que tenemos nosotros que aprender. Estamos consultando a Dios, estamos dependiendo del Señor. Y bueno, pues a él lo ungieron como rey por ahí de los 15 años, quizás no estaba entendiendo. ¿Por qué? Porque pasaron 20 para que esto sucediera. Y bueno, a lo mejor él nunca dejó de pensar que Dios iba a cumplir sus promesas, porque él continuó adelante amando al Señor, él continuó adelante haciendo la voluntad de Dios, él continuó adelante. Un hombre pues obviamente lleno de debilidades, igual que tú y que yo, pero un hombre que siempre estuvo dependiente, que supo lo que era el quebranto, supo lo que era la confesión y supo lo que era que Dios pues tuviera que tratar con él. Aún ya siendo rey, el Señor le dijo que después de que él pecó con Betsabé, le dijo que la espada no se iba a apartar de su casa. ¿Esto qué quería decir? Que las consecuencias de su pecado le iban a alcanzar por todas sus generaciones, y esto así sucedió. ¿Por qué? Pues porque la paga del pecado es muerte, porque nosotros no podemos pecar y que este pecado no tenga un efecto en nuestra vida, en la vida de los nuestros. El pecado tiene consecuencias, y tiene consecuencias terribles, ¿no? Terribles. ¿Por qué? Porque vemos siempre que cuando Dios se refiere a Betsabé, siempre dice Betsabé, la esposa de Urías, de quien David tuvo un hijo. O sea, nunca dice la esposa de David. ¿Por qué? Porque él mandó matar a su esposo. Entonces, este hombre derrama su corazón en este libro de los Salmos, en estas canciones del alma, y lo podemos ver también como un hombre restaurado, un hombre que terminó la carrera, un hombre que simplemente caminó con Dios, y él cerró sus ojos y Dios le dijo que iría con sus padres en paz, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice este hermoso salmo. En la primera frase es: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, en estos dos primeros versículos, ve a tu Biblia y por favor subraya las palabras mi y me, porque dice: el Señor es mi pastor. Ahí lo está apropiando como mi pastor, como mi mentor, mi Dios. Y siempre o servimos a Dios o estamos sirviendo a otra cosa, a un ídolo. Entonces, ¿quién es tu Señor? Podríamos preguntarnos hoy, ¿quién es mi Señor? ¿Y cómo podemos saber quién es nuestro Señor? Bueno, mira, Zacarías 10:12 dice: los ídolos hablan con engaño, los adivinos tienen sueños falsos, hablan visiones engañosas, consuelan con fantasías, y el pueblo vaga como rebaño agobiado porque carece de pastor. Entonces tienes que checar si tú sigues algún ídolo, ¿verdad? Si tú sigues sueños falsos, si tú sigues visiones engañosas, si te consuelas con fantasías y cosas irreales. Bueno, pues ya sabrás que estás vagando, porque dice: y el pueblo vaga como un rebaño agobiado porque carece de pastor. Primera de Pedro 2:25 nos dice: ustedes eran como ovejas descarriadas. Fíjate, tiempo pasado, ¿no? Pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas, que es Jesucristo. Entonces, si no estamos siguiendo a Cristo como nuestro pastor, si Cristo no es nuestro pastor, entonces estamos descarriadas, ¿verdad? Porque aquí dice que éramos como ovejas descarriadas. Dice: pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Es que esto es pastor y obispo. Bueno, pues pastor tiene que ver, ya lo vimos, con cuidado, con protección, con estar llevándote a lugares adecuados. Él te alimenta, él te cuida, él te provee, él es el que realmente guía. ¿Cuándo has visto a una oveja guiar al pastor? ¿Cuándo has visto a una oveja ir al frente y darle instrucciones al pastor? No, o sea, las ovejas pues son ciegas, son torpes, si se caen no se pueden levantar por sí mismas, si comen demasiado en un pasto y comen muchas raíces, pues les hace daño, si no se pueden
quitar la lana por sí misma. No es así como animales que se les cae el pelo solitos y les sale otro nuevo. No, o sea, si se llenan y se llenan de lana y no tienen quien les quite la lana, pues se llenan de animales, se enferman, o sea, son totalmente dependientes. Entonces una oveja representa algo que es totalmente dependiente de su pastor, y tú te identificas como esta oveja dependiente totalmente de tu pastor, que necesita guía. El Señor es mi pastor, ¿verdad? Estamos en mi pastor. Isaías 40:10 dice: aquí Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Otra cosa, cuando las ovejas están recién paridas, pues tienen que tener un cuidado muy especial. ¿Por qué? Porque aquí dice que hay que llevar a los corderos muy cerquita de su seno. Los corderitos no pueden andar al mismo paso de las otras ovejas, tienen que tener un cuidado especial. Entonces, sea que tú hayas creído en Jesucristo recientemente, sea que tú hayas hecho una decisión de que Él sea tu pastor, bueno, pues puede ser que seas este corderito. Pues aquí dice que en su seno los llevará y va a pastorear suavemente a las recién paridas. Entonces no sé cuál sea tu estado como oveja, si seas una oveja en debilidad, si seas una oveja que quizás dejó de escuchar la voz de su pastor y entonces estás escuchando otra voz, si seas una oveja que se apartó del rebaño. Si te apartaste del rebaño, pues estás en un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque estás a merced de los depredadores, estás comiendo quizás pastos que no sean adecuados, estás bebiendo aguas turbias que te van a hacer daño. Entonces necesitas saber todas estas cosas. El Señor, esta declaración tan grande de David: el Señor es mi pastor, es mi pastor. En Juan 10, versículo 11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, Él dio su vida, Él es el pastor, Él es el pastor. Dirás, bueno, entonces no es mi pastor en la iglesia. Bueno, tu pastor solamente está guiando la congregación, guiado por el Espíritu Santo de Dios, pero el buen pastor, el que dio la vida por ti, fue Jesucristo. Él es un administrador, Él es un siervo, Él es un sobrevedor de la iglesia, es un mayordomo, pero de ninguna manera es el buen pastor. Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, Él dio su vida por ti. Dice: mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo, deja las ovejas, huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces tenemos dos cosas. Aquí tenemos que ser conocidos de Dios, y nosotros necesitamos conocer ese buen pastor, necesitamos escuchar su voz. Un asalariado, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo, se echa a correr, huye, el lobo las arrebata, otras se dispersan, se pierden. ¿Te suena esto? ¿Te suena esto? Entonces necesitas identificarte tú como una oveja de Jesucristo, y para ser oveja pues necesitas reconciliarte con Dios, necesitas venir al redil, necesitas entrar por esta puerta para hallar estos delicados pastos, para encontrarte con el buen pastor y poder poner tu voluntad sometida a la dirección de ese pastor. Generalmente venimos a Cristo dándole las instrucciones de lo que necesitamos, de lo que queremos, nuestro plan de vida, nuestra mejor vida ahora. Pero el buen pastor quiere pastorear tu alma, quiere confortarte, quiere dirigirte a fin de que tú le hagas visible a este mundo, a fin de que tu carácter, a fin de que tus respuestas puedan ser un reflejo de la mansedumbre de Cristo, que te puedas comportar con la mansedumbre de oveja.
Una oveja tiene mansedumbre, una oveja es dirigible, una oveja es pastoreable. Entonces, si no somos ovejas y estamos siendo cualquier otra cosa que no sea oveja, pues no podemos tener un pastor. Las jirafas no tienen pastor, las cabras no tienen pastor, los caballos no tienen pastor. Las únicas que tienen pastor son ovejas. Entonces, si tú dices, el Señor es mi pastor, tienes que tener un corazón de oveja. Tienes que ser alguien dirigible. Tienes que identificarte como alguien que no ve, como alguien que es miope, como alguien que depende totalmente para alimentarse, para beber, para el cuidado. Nunca ves una oveja que de pronto ve a venir el lobo y se convierta así como que en karateca y empiece a atacar al lobo, ¿verdad? No, o sea, una oveja es totalmente dependiente de su pastor. De su pastor. Entonces tú y yo podríamos decir hoy, el Señor es mi pastor. Mira, Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es? Dice, el gran pastor de las ovejas. ¿Por qué? Por la sangre del pacto eterno. Por la sangre del pacto eterno. ¿Cuál es la sangre del pacto eterno? Este buen pastor dio su vida por las ovejas, fue a la cruz del Calvario, a fin de que tú y yo pudiéramos vencer el dominio del pecado, la muerte eterna y por consiguiente resucitar a una vida eterna con Él. Por eso es el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto. Entonces, bueno, podríamos hacer algunas preguntas de aplicación. ¿Has visto a tu pastor ya guiando tu corazón? ¿Lo sientes? ¿Lo conoces? ¿Lo percibes? ¿Sabes que te va a guiar a través de su palabra? ¿Sabes que puedes aprender a escuchar su voz y discernirla? Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con más del Salmo 23. Estamos en la afirmación, el Señor es mi pastor. En un momento regresamos, quédate en Buenas Nuevas. Ya estamos de regreso en tu programa Mujeres Creciendo en Gracia y bueno, pues ¿cómo podemos saber si nosotros estamos escuchando la voz del buen pastor? ¿Cómo podemos saber si somos parte de ese redil? Bueno, pues debemos evaluar nuestra vida, no la de los otros, la de nosotros primero, ¿verdad? Primero tenemos que evaluar si nuestra vida está siendo guiada por el fruto del Espíritu. ¿Qué obras son las que yo practico? ¿Qué dice mi carácter? ¿Qué dice mi respuesta? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuál es la meditación de mi corazón? ¿Estoy meditando en amar? ¿Estoy meditando en desquitarme? ¿Estoy amando en perdonar o estoy amando en pelear? ¿Estoy meditando en tener mejores argumentos para ganar una discusión? ¿O estoy meditando en mansedumbre, en misericordia, en someterme a Dios? ¿Qué estoy meditando? ¿Quiero salirme siempre con la mía o quiero estar controlando? Nosotras somos muy controladoras y necesitamos de verdad poder decir esto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando tengas la tendencia a controlar las situaciones de tu esposo, de tus hijos, de tu casa, necesitas parar y decir, Señor, tú eres el pastor. Nada me faltará. No podemos nosotros ponernos a guiar la casa, a guiar las finanzas, a guiar los hijos. Queremos hacer eso. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos controladoras. Recuerda, esto comenzó en Génesis capítulo 3 cuando Eva tomó esta iniciativa de hablar con la serpiente y de creer esa mentira con que Dios ha dicho. Ella tomó esa iniciativa, probó el fruto y convenció al marido. Entonces nosotros tenemos esa naturaleza controladora de Eva que siempre va a querer estar controlando. Pero este salmista nos dice, el Señor es mi pastor. Entonces, o guía Él o guías tú. O tú quieres que Él guíe a como de lugar hacia lo que tú quieres, hacia lo que tú crees que necesitas. De una forma o de otra, podemos ser guiados o por nuestra naturaleza pecaminosa o por el Espíritu Santo. Y no quiero decir que no vengan estos recursos a tu mente que quieras controlar, pero cuando quieras controlar tienes que ponerte el yugo y decir, no voy a ser una controladora, tengo que dejar que el Señor sea mi pastor, que Él sea el que guíe.
Romanos 8 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Te das cuenta? Nosotros le pertenecemos, y como le pertenecemos, entonces nosotros somos libres de ese dominio del pecado. En específico, nosotras las mujeres queremos controlarlo todo. No, y necesitas vencer esa tentación de querer controlar todo, esa tentación que tienes de, y yo quiero que mis hijos esto, y quiero. O controlas tú o el buen pastor guía, ¿verdad? Romanos 8:5 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Cada vez que tú quieres tomar liderazgo en tu casa, esto no agrada a Dios, porque el liderazgo corresponde a tu esposo, ¿verdad? En el caso de las mujeres. Y no es que no tengamos nosotras opinión en cuestiones de la casa. Tenemos opinión, no manipulación. ¿Sí entiendes eso? O sea, nosotras queremos manipular y queremos tener el control, y realmente no tenemos el control de nada. Es por eso que muchas veces nos enojamos tanto con Dios, porque pretendemos tener el control, y cuando Dios revela realmente la situación de que no tienes control de nada, te enojas tanto. Y te enojas con Él. ¿Por qué? Porque al final tú te acercaste a Dios no para que sea tu pastor, sino para que tú seas la que dirija al pastor y la que manipule al pastor. Esto es imposible. Entonces, Romanos 8:6 dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Cada vez que quieras ser controladora, cada vez que quieras ser manipuladora, cada vez que quieras salirte con la tuya, tienes que venir a decir, Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Eres mi pastor, guía por favor esta situación. Eres mi pastor, yo puedo descansar en que tú me vas a llevar a esos lugares de delicados pastos, me vas a cuidar de los depredadores, pero yo necesito estar en esa condición de oveja. Entonces, dice aquí, pero por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera, dice, recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Entonces necesitamos tener esta certeza de tener ese Espíritu, porque ese Espíritu es el que nos hace rendirnos y ser ovejas, ser caracterizados como ovejas. Decir, Señor, tú controlas, tú guías y yo me puedo someter a ti, ¿verdad? Entonces dice, por tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿Quién es el que hace morir estas acciones? El poder del Espíritu. En ti no hay poder. El poder del Espíritu cuando tú y yo nos rendimos. Es por eso que es muy importante saber si tú has hecho esta decisión de rendirte delante de Jesucristo, que ya no estés peleando con esa naturaleza pecaminosa. Por el contrario, simplemente te sometes y dices, esto no viene de Dios, voy a permitir que el Señor sea mi pastor. Dice, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice. Estoy en Romanos 8:15. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, un hijo de Dios puede decir claramente, el Señor es mi pastor, Él guía. Y dice que la naturaleza pecaminosa nos incita. Y sí, tu naturaleza pecaminosa te va a estar incitando a que seas tú la controladora, que seas tú la que lleva a cabo la visión de todas las cosas. ¿Por qué? Porque somos de alguna manera por naturaleza Evas.
esta naturaleza pecaminosa que quiere controlar todo. Pero necesitamos descansar, Señor, tú eres mi pastor. Tú eres mi pastor. Es por eso que necesitas discernir estas cosas, esta naturaleza. Necesitas rendirte, decir, confesar, sí, estoy queriendo ser manipuladora, estoy queriendo salirme con la mía. No estoy dejando que Dios obre y no estoy dejando que Él sea el que me permita decir, nada me faltará. Si el Señor es tu pastor, nada te faltará. A la luz de todo lo anterior, ¿crees que te falta algo? Bueno, pues si crees que te falta algo, aquí dice que nada te faltará. Lo que piensas que te falta, no te hace falta, no te hace falta. ¿Por qué? Porque si el Señor está guiando tu vida, te está cuidando, te está protegiendo, te está alimentando, te está proveyendo todo lo que tú necesitas. Por lo tanto, el salmista dice, nada me faltará. Y nada es nada. Entonces vamos a ir desarrollando todo esto a lo largo de los siguientes programas y nada me faltará. Hoy podrías decir que nada te falta. O nada más te falta controlar a tu marido, a tus hijos, tu casa, las finanzas y que tú seas súper. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces tú eres la que guías, tú eres la que diriges y tú eres la que fracasas. Porque sin el Espíritu de Dios y sin la dirección del gran pastor, el obispo de nuestras almas, Jesucristo, nosotros nada podemos hacer. Separadas de Él, nada podemos hacer. Es por eso que Juan 15 nos ayuda a permanecer en la vid. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y separados de Él, nada podemos hacer. Y nada es nada. Así es de que, preguntas de aplicación. Si el Señor es tu pastor, ¿de verdad consideras que nada te faltará? ¿O tienes una lista de todos los faltantes? Ahora, checa tu lista. ¿Qué tipo de deseos son en tu lista? ¿Deseos temporales? ¿Deseos que tienen que ver totalmente con aquí y ahora? ¿O tienes deseos? Porque a veces el controlar se esconde detrás de buenos deseos. No, pues yo quiero que mis hijos crean. Claro, todas queremos que nuestros hijos crean, pero eso lleva un proceso de quebranto. Eso lleva un proceso de que ellos puedan, por una experiencia propia, venir a Jesucristo arrepentidos, sabiendo que necesitan el perdón de sus pecados, por más que hayan nacido en un hogar de gente creyente. Recuerda, tenemos esta naturaleza pecaminosa. ¿Quieres que tu esposo se convierta? ¿Por qué quieres que se convierta? Porque realmente estás con la carga de que él es una persona que necesita salvación, o porque tú quieres ser feliz, o porque tú quieres que tus hijos y tú sean felices. Bueno, esa es una consecuencia lógica de la salvación. Pero si tu mayor carga es que él no se pierda, ¿has visto que la mayor necesidad que tiene esa persona por la que estás orando por salvación es que va a vivir separada por una eternidad de Dios? Más allá de que tú seas feliz, de que cualquier otra cosa, esa persona está destinada a una ausencia de Dios por la eternidad. Entonces necesitas ver en tu lista de deseos si esos deseos glorifican a Dios, si esos deseos te hacen a ti parecerte más a Jesús. Mira, sería muy bueno que cambiáramos también nuestra lista por todas aquellas cosas que necesitamos resolver en cuanto a perdón, por todas aquellas cosas que necesitamos eliminar de nuestra envidia, por todas aquellas cosas que necesitamos eliminar de codicia, por todas esas cosas que necesitamos quitar, ¿verdad? Quitar de querer tener el control y que me obedezca y que haga esto y que busque un novio así, que busque un trabajo así, que tú tienes tu propia historia, tus hijos van a tener su propia historia y nosotros solamente somos facilitadores de que el Señor sea su pastor y que ellos junto con nosotros puedan decir, nada nos faltará. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos más con el Salmo 23, una canción para nuestra alma. Gracias por quedarte, ya estamos de regreso en esta canción del alma, el Salmo 23, esta declaración tan contundente de David: el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me falta en este momento, en el presente, en el pasado, en el futuro, nada me faltará, nada. Y nada, pues es nada, ¿verdad? El apóstol Pablo en Filipenses 4:19 dijo: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y todo lo que te falta encierra todo, encierra las finanzas, encierra
todas aquellas cosas que sientes que te faltan. ¿Qué te falta? En 1 Timoteo 6:8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, hablando de las cosas financieras, estemos contentos con esto. Sustento y abrigo es la comida de hoy y lo que tengas hoy para taparte. Sustento y abrigo. Con esto estén contentos. ¿Estás contenta con tu vida? ¿Estás contenta con tus finanzas? ¿Estás contenta con la casa en donde vives? ¿Estás contenta con el trabajo que tienes si es que trabajas? Si trabajas dentro de tu casa, ¿estás contenta con ese rol tan hermoso que Dios te ha dado? Ahora, si tienes este rol y aparte sales a trabajar fuera de casa, ¿estás contenta haciendo esas dos cosas? ¿O tu vida es la queja constante de por qué? ¿Estás contenta en tu entorno familiar o estás siempre viendo la vida de otra persona, la vida de otra familia, la casa de otra amiga, la ropa de otra amiga, los hijos de otra amiga? Necesitas redireccionar tu mirada. ¿Por qué? Porque si esa es tu condición de estar mirando siempre lo que otros tienen y lo que tú no tienes, necesitas escuchar a tu pastor. Necesitas venir a esta declaración. El Señor es mi pastor. Estás llenándote de otras voces que te están poniendo en un peligro inminente. ¿Por qué? Porque todas esas voces que te atacan, mira cómo este sí tiene, mira cómo este sí hace, mira este como si él no hace, mira cómo aquí, mira cómo allá. Esas voces te impiden crecer. Esas voces te impiden escuchar la voz del buen pastor. Necesitas acallar esas voces, apagarle. ¿Por qué? Porque te está sucediendo lo que dice Romanos 8. Tu naturaleza pecaminosa te está demandando satisfacer todas esas cosas que siempre por lo regular son cosas temporales. Entonces necesitas escuchar la voz del pastor, ser agradecida, estar contenta, teniendo sustento y abrigo. Imagínate, si nos ponemos a comparar pues con gente que tiene millones de dólares, estaríamos viviendo, todo el mundo viviría miserable, pero no es así. Necesitamos centrar nuestra vida en los propósitos de Dios. ¿A qué te llamó Dios? ¿Tienes tú claramente a lo que te ha llamado? ¿Estás haciendo su voluntad? ¿Estás corriendo el carril que Él quiere que corras? ¿Estás llevando a cabo la comisión a la que te llamó, que es predicar el evangelio a las naciones? ¿Estás discipulando a otra? ¿Qué estás haciendo? Si tu vida está llena y caracterizada solamente por ver todo lo que los demás tienen y tú estás haciendo cuenta de lo que no tienes, entonces no es tu pastor. Necesitas escuchar la voz del pastor. Tú quieres autopastorearte porque quieres ir a cosas temporales y cosas que no son eternas, cosas temporales que quizás destruirían por completo tu familia, te destruirían a ti. Necesitas venir a esto. Mi Dios pues suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Tú no sabes yo cuánto luché con estas situaciones cuando recientemente nos convertimos, mi esposo y yo. Cuando nos convertimos éramos muy jóvenes en la fe y Dios comenzó a tratar con nosotros en muchos temas financieros. Yo sentía que el mundo se estaba cayendo. No se cayó, mira, 20 años más tarde te puedo decir, gracias Dios, porque eso quitó mi corazón y lo limpió de toda codicia, lo limpió de toda envidia, lo limpió de estar viendo los carriles de todos los demás, estar viendo por qué este sí, por qué este no. Eso permitió que Dios pudiera tratar conmigo, que yo escuchara su voz y que yo pudiera decir con sustento y abrigo, quiero estar contenta, Señor. No estaba muchas veces, así como tú comprenderás, pero el hecho de cambiar esta afirmación y decir, Señor, no estoy contenta, pero quiero estar y quiero ver lo que tú ves y quiero que tú construyas en mí con libertad y con gozo lo que tú quieres hacer, eso es mucho. Mira, un joven que se acercó en Marcos capítulo 10, el joven rico, dice que al salir Jesús por el camino vino corriendo. Este joven se hincó delante de él. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Jesús le dice, los mandamientos sabes, y comienza no con los primeros, sino con los que tienen que ver con sus relaciones. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes,
dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero el afligido por esa palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. A Marta le dijo: Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Una cosa te hace falta. Siéntate como María a tomar la parte que no te será quitada. Entonces tenemos que discernir esas cosas. ¿Qué te falta? Te falta quizás como al joven rico vender todo lo que tienes, darlo a los pobres, seguirlo y tomar tu cruz. Te falta lo que a Marta, sentarte a los pies del Señor y ser como María y tomar la parte que no te será quitada. Fíjate qué contraste, ¿no? Con estas dos personas. Marta simplemente estaba afanada y turbada. María tomó la mejor parte, se sentó, acalló todas las voces de los quehaceres y del servicio y esto. Se sentó y no le fue quitado esas palabras que escuchó del maestro. Tanto que estaba tan atenta que fue la única que se anticipó a ungir sus pies, porque sabía que el maestro iba a ser muerto y crucificado. Puso mucha atención. Estaba escuchando la voz del buen pastor. El joven rico simplemente se fue triste. Sin embargo, Jesús le amó. Los comentaristas dicen que quizás este joven rico era Marcos. ¿Por qué? Porque dice, entonces mirándole le amó. ¿Quién podía haber visto tan de cerca la mirada de Jesús con este hombre, ¿no? En este encuentro que tuvo. Quizás fue Marcos. Y por eso Marcos mismo pone, mirándole le amó. Jesús no va a dejar de amarte. Pero quizás nosotros estamos perdiendo una oportunidad muy grande de caminar con Él. De dejarlo todo, de seguirle, de tomar nuestra cruz. Y dejar de estar pensando que el reino de Dios es comida, bebida, casas, coches, cosas de este mundo. Necesitamos centrarnos en la voluntad de Dios. Así es de que si tú hoy decides que Jesús sea tu pastor, también podrás decir, nada me faltará. Si este es tu deseo, me gustaría mucho orar por ti. Señor, gracias te damos por esta tarde, por tu palabra. Estas frases tan sencillas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿A cuánto nos llevan a meditar? Señor, queremos que realmente tú seas nuestro pastor, y si hay alguien que no ha hecho una decisión por ti, que hoy sea el día que se pueda rendir y que deje de andar por ahí perdido, que pueda venir a ser parte de este redil, de estas ovejas, Señor, que escuchan tu voz, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser personas que escuchamos tu voz, que estamos centradas en el plan que tú tienes para nosotros, Señor, y que mientras sucede esta vida, Señor, mientras tú tratas con nosotros, podamos estar escuchándote a ti, viviendo con gozo, viviendo con alegría, cualquiera que sea nuestra situación. Señor, recibe las oraciones de todas las que están en este momento elevando sus corazones a ti, Señor. Por favor, Padre, y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a ti que nos acompañas desde Popular 201. Te mandamos un saludo. Estamos orando por ti. Si esta es tu condición, ora al Señor. No importa dónde estés, Él te puede hacer libre en el corazón. Él te puede hacer libre del dominio del pecado. Donde quiera que nos escuches, toma esta decisión de ser controlado por el Espíritu Santo, de permitirle a Dios esta obra en tu vida. No importa que pasen 20, 30 años para el cumplimiento de una promesa, que en el camino tú no dejes de oír su dulce voz, que en el camino tú te acostumbres a su olor, que te acostumbres a su dirección y que puedas caminar con Él y ser guiada por Él. Mañana yo te espero con más de Mujeres Creciendo en Gracia. Quiero agradecer a nuestros sponsors, Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias por sus aportaciones y por hacer posible estos programas. Yo te dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Hasta mañana.